Nos presentamos primero. Okay. Mi nombre es Estela Maris Gutiérrez, para los que no me conocen, pero igualmente creo que la mayoría me conoce. Junto con el doctor Marcelo Marcuccio, y vamos a estar dando la clase del día de la fecha. Somos especialistas ambos en medicina del trabajo y los dos estudiamos en la Universidad Nacional de Rosario. Voy a compartir. Ahí ven el PowerPoint. Sí, se ve. Genial. Bueno, ayer estuvieron la charla o la clase con Fanny y con Victoria. Ellas contaron un poco su experiencia, Fanny más que nada, que compartimos juntas Atucha 2, donde había más de 10.000 empleados, les comparó a Atucha con General Dehesa y lo que son los servicios médicos que se contraponen, ¿no? Donde uno se tiene todo y en el otro no se tiene nada. En esta primer diapo van a ver que hay diferentes institutos en los últimos 10 años. Como les dije la otra vez en la clase presencial, yo arranqué haciendo control de ausentismo para algunas empresas que deben de conocer, Astro, CISO, IRT, y también haciendo exámenes periódicos. Posterior a eso, ya ahí sí paso a Atucha, que es la foto que ven arriba a su derecha. Posterior a Atucha me voy a una multinacional que es Ternium, que es una acería, que es la que está abajo, a la derecha, y actualmente me encuentro en Paladini. En el medio, o sea, la del medio es Paladini. En el medio de estas grandes empresas trabajé a la par en diferentes ART, que ahora Marce también va a hablar de las ART en la que él trabaja. Yo estuve como auditora en la segunda, en Colonia Suiza, que es terciarizada para provincia ART, y en Swiss Medical. Y a su vez aplico medicina laboral como perito de oficio. Todo este pantallazo es para que sepan qué es lo que podemos hacer y dónde pueden llegar a necesitar especialistas de medicina del trabajo. Estas son algunas de las instituciones, pero también pueden trabajar en la policía, en la superintendencia de riesgos de trabajo, hacer consultoría, tener su propia empresa de medicina laboral. La medicina del trabajo, como sabemos, es una especialidad médica y es una de las especialidades médicas que más acapara en cuanto al estudio de las enfermedades y accidentes de los trabajadores o colaboradores, como ustedes los quieran llamar. Es una especialidad que tiende a estudiar todo lo que es la capacidad laborativa de la persona. Entonces, nosotros, aparte de la enfermedad aguda, ejemplo, un resfrío, un dolor de oído, tenemos que prestar muchísima atención en todo el resto de las patologías que pueden ir apareciendo, ya sea por movimientos repetitivos, posturas forzadas, exposición a diferentes agentes de riesgo. ¿Cuál es nuestra función principal en un servicio médico de planta? Principalmente la prevención, pero muchas veces vamos a llegar tarde a la prevención y va a ser porque no vamos a tener los medios para poder modificar esa actividad laboral. Y a veces podemos llegar a sentirnos frustrados por no poder lograr el cambio que nosotros queremos o que se podría llegar a lograr porque la empresa no quiere invertir en ese tipo de modificaciones que ahora después les vamos a ir explicando cómo se tienen que hacer, cómo se tienen que presentar. Entonces decíamos, función principal nuestra, la prevención. ¿De qué? De las patologías derivadas del trabajo. Cuando habla acá de valoración pericial, que son las consecuencias que tiene esa patología laboral, es cuando la persona ya pasó por la RT y queda con una incapacidad, y esa incapacidad a veces genera una recalificación que más adelante vamos a describir. Paren que admito acá. Marce, no sé si querés agregar algo hasta ahí. No puedo pasar. Hola, ¿ahí me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, un poco, perfecto. bueno, un poco ahí tener en cuenta que el tema de la recalificación es parte del tratamiento médico que brinda la ART, ¿sí? Se puede
se puede indicar, o sea, es decir, no se puede indicar el alta a un paciente que está con un proceso de recalificación. El proceso de recalificación es cuando un paciente tiene un alta con una incapacidad y la RT debe evaluar si puede realizar las tareas habituales o hay que cambiarlo de puesto de trabajo. En base a eso, la RT, bueno, con una terapista ocupacional, evalúa el puesto de trabajo, evalúa la incapacidad que presenta el colaborador, el trabajador, y en base a eso se define si puede continuar con las tareas que venía realizando hasta el momento o hay que cambiar el puesto de trabajo y bueno, nada, asignarle otras tareas. La empresa en ese caso tiene que evaluar también si tiene las tareas que podría realizar el colaborador. Es decir, eh, muchas veces un operario, por la limitación que presenta en el hombro o a nivel de la mano, por una fractura o lo que sea, no puede realizar esa tarea. Y queda alguna tarea administrativa. Bueno, la empresa también tiene que evaluar si hay algún puesto para que pueda reinsertarse el colaborador, ¿sí? Si el colaborador no se puede reintegrar porque la empresa no tiene una tarea o un puesto de trabajo afín a la que él puede realizar, bueno, ahí se indemniza al trabajador y la RT le brinda también una capacitación para que se pueda reinsertar en una tarea que él pueda realizar de manera particular, ¿sí? Es decir, le compra materiales o le compra una heladera para que él pueda ponerse, no sé, un minimarket, un kiosquito, lo que sea, ¿sí? Y le brinda esa capacitación para que pueda reinsertarse en el ámbito laboral. Sí, no sé si fui claro, si hay alguna duda con respecto a esto, pero bueno, esa es un poco la idea. Y cuando esa incapacidad que le está hablando Marce supera el 65%, llegando al 66%, ya ahí interfieren otras cuestiones y ya hay un retiro. Esa persona no va a poder continuar con su labor y bueno, termina jubilándose por esa incapacidad que le generó algún accidente laboral y o enfermedad profesional. Cuando Marce les decía que a veces la empresa eh, al pedido de recalificación informa a la RT, notifica a la RT de que no tiene un puesto laboral, la empresa previa a esa notificación debe de juntarse interdisciplinariamente con recursos humanos, el jefe del sector o del área, seguridad, higiene y servicio médico. Todas las partes analizan cuáles son las condiciones actuales del trabajador posterior a esa enfermedad profesional, que fue intervenido quirúrgicamente, por ejemplo, y no puede elevar el hombro por encima de los 90 grados, o que tuvo un accidente y se le amputaron 3 dedos. Entonces, la terapista ocupacional, como bien dijo Marcelo, nos va a dejar un papelito con indicaciones que dice, no puede realizar tareas por encima de los 90 grados, no puede realizar con su mano izquierda, que fue la que se amputaron los dedos, manejo un tablero. Entonces, todo el resto de las tareas que se puedan llegar a otorgar a la persona se van a evaluar y siempre que no esté ocupado por otro colaborador y que se pueda insertar a esta persona, se le va a dar una respuesta positiva a la RT mediante un mail formal donde queda escrito de que la empresa notifica a la RT de que tiene un puesto. ¿Qué es lo que sucede después? Puede la persona rechazar ese puesto laboral, decir a mí no me Perdón, gusta el nuevo puesto que perdón, me ofrece la empresa. Sí, Estela, ahí hago una aclaración de una cuestión legal que es de la resolución 905, que es sumamente importante para que todos puedan evaluar y puedan saber las tareas que debe realizar. Recursos humanos higiene y seguridad conjuntamente con el sector de salud ocupacional, ¿sí? Que es una tarea que se hace en conjunto y es importante de tener en cuenta esa resolución para el día de mañana poder desarrollarse dentro de una empresa y asesorar a cualquier empresa que necesite el servicio de salud ocupacional, ¿sí? Hacer esa aclaración, después lo vamos a ver en la práctica, pero aclarar la resolución 905 que es importante en este punto del trabajo en conjunto.
Una vez entonces que la empresa notifica y la persona, que era el ejemplo que le estabas dando, rechaza el puesto, ahí pasan las herramientas que les decía Marcelo, que le dan para que aprenda un oficio o directamente se indemnice y la persona va a su domicilio. Ahora, si la persona acepta el nuevo puesto laboral, lo que sucede ahí es que va a ser evaluada al primer mes para ver si se adapta y vuelve a ir la RT a evaluar si la persona está en el puesto correspondiente. Si no está en el puesto que se dijo, se le cobra una multa a la empresa y a los 3 meses posteriores vuelve a hacer una evaluación y ahí se cierra ese siniestro de recalificación o esa recalificación que fue otorgada y evaluada por todas las partes. ¿Alguna duda hasta ahí? Cualquier cosa escriban por chat. Funciones del médico del trabajo, muchísimas, que a veces más de uno habrá escuchado, no, hacer medicina laboral, que es fácil, que esto es sencillo. Tenemos muchísimas funciones dependiendo del puesto que nos otorguen a las plantas o de las tareas que vayamos a desarrollar. Obviamente que una es diagnosticar clínicamente a través de las consultas y los exámenes clínicos, ya sean eventos agudos y o crónicos, y dentro de eso evaluar la capacidad laborativa de la persona. Si nosotros estamos como médicos laborales dentro de planta haciendo guardias laborales, vamos a evaluar justamente eso, si está en condiciones o no de retornar a su puesto laboral. Si no está en condiciones, le doy la baja, si está en condiciones, lo reinserto. Si veo que puedo llegar a tener una persona que mejore, ejemplo, una crisis hipertensiva, lo siento, le doy la pastilla, le doy la medicación, lo controlo. No baja, lo mando a la casa. Vuelve a sus valores normales, antecedentes de hipertensión, puede retornar a su puesto laboral por ahí con alguna adecuación de tareas, no trabajo en altura, no espacio confinado, que tengo entendido que ayer también lo vieron con Fania, lo de trabajo en altura y espacio confinado. Aplicar pruebas analíticas y funcionales de análisis, y esas se hacen siempre en conjunto. Evaluar y diagnosticar la idoneidad de la salud de los trabajadores y los puestos de trabajo. ¿Qué es esto? A nosotros nos pueden decir que X puesto la persona no está expuesta a un agente de riesgo. Para nosotros corroborar de que esa persona no está expuesta a ese agente de riesgo, debemos de recurrir al puesto laboral de la persona y observar que sea idóneo lo que nos dice cualquiera de las partes. Porque la persona tranquilamente nos puede decir, no, doctora, yo no tengo los elementos de protección personal para trabajar en este puesto laboral en el que estoy actualmente, pero cuando vamos, no es que no los haya tenido, sino que no los utilice y las empresas se los provee. O al revés, ir y ver si calculo que van a ir a Pauni, no sé si este año o el año que viene, es una cooperativa donde por lo menos cuando fuimos con Marcia hace un par de años atrás no tenían elementos de protección personal. Y no era que ellos no lo querían tener y tampoco era que las empresas se los proveían y no los utilizaban, directamente no los tenían. Entonces, su relato era idóneo y teníamos que ir a ver de que era real y veraz lo que nos estaban comunicando. Desarrollar planes de control y vigilancia epidemiológica. Con el COVID, varios nos ha tocado trabajar y fue uno de los mayores golpes para todos los médicos laborales tener que hacer esos planes de control y vigilancia de ambas partes. Yo, por ejemplo, desde adentro de planta. Marcelo, desde afuera. No sé si querés contar, Marce, el caos que fue COVID para la RT cuando la autorizaron como enfermedad profesional. Sí, no, la realidad es que o sea, fue un caos porque ninguna RT estaba preparado para que se considere una enfermedad profesional. El COVID, de hecho, muchos auditores tuvimos que aprender durante la pandemia cómo hacer el seguimiento, cómo medicar. Quedamos chicos, de repente un solo médico auditor estaba permanentemente haciendo seguimiento. De hecho, nosotros comenzamos con una auditoría en la cual arranqué yo solo y después terminamos siendo 12 médicos laborales, auditores que hacíamos seguimiento
pero bueno, nada, se fue todo dando, cambiaban los protocolos en diferentes provincias, era una cosa, en Capital Federal era distinto que provincia de Buenos Aires, y bueno, la realidad es que fue un caos, hablando permanentemente con los médicos de las empresas, por ahí algunas empresas te pedían que des el alta, porque ya habían cumplido los 10 días y la realidad es que el paciente no estaba en condiciones de retomar sus tareas laborales. Entonces fue un caos desde todo punto de vista. También ahí en ese momento los médicos laborales fuimos reconocidos por las empresas porque entendieron que trabajar en la prevención, en un seguimiento, era importante. Entonces, bueno, eso fue, fue algo que a nosotros como médicos laborales también nos empezaron a reconocer y empezaron a ver la realidad y el trabajo que realmente hace el médico laboral. Eh, ya te digo, de hecho muchas veces algunos de los pacientes los llamaba para hacer el seguimiento, muchos eran asintomáticos y tenían que continuar con reposo en la casa. Uno me recuerdo que me pidió un día más para terminar el baño de la casa, entonces fue todo muy caótico, desde el lado de las empresas, desde el lado del trabajador, nosotros como médicos auditores también, porque nos teníamos que adaptar a cada protocolo. En algún momento cada municipio podía tener su propio protocolo, entonces, bueno, se hizo muy complicado. Pero bueno, nada, se pudo llevar a cabo. Hoy en día estamos viendo algunas secuelas del COVID. Lamentablemente, en aquel momento no se hacía un seguimiento estricto de dónde se contagiaba, porque de hecho la idea era el trabajador tenía que ir desde su casa al trabajo y no podía realizar ninguna otra tarea. Entonces, era lógico el planteo que se hacía de decir, mira, si está en la casa y solamente va al trabajo, el único lugar donde se puede contagiar es en el ámbito laboral. Pero bueno, no se hizo un control estricto sobre los otros movimientos que se realizaban. Entonces, bueno, muchas veces los pacientes no se contagiaban en el puesto de trabajo y bueno, se tenía que tomar como una enfermedad. Obviamente que había algunos requerimientos, pero bueno, se hizo muy complicado hasta en ese punto. Administrativamente, eh, confirmar o no que era una enfermedad profesional. ¿eh? Así que bueno, eso fue una de las experiencias que hemos tenido en este último tiempo. Bueno, ahora les pregunto a ustedes y van respondiendo por chat o abren el micrófono. ¿Qué campañas han conocido o saben o pueden aplicar como preventivas y colectivas en cualquier empresa? Hola, Detección de hipertensión y diabetes, muy bien, vacunación, hola, sí, yo también pensaba lo mismo, antigripal, ¿cuál más? detección de enfermedades crónicas no transmisibles, pesquisa de consumo de sustancias prohibidas, drogas ilícitas, alcohol. RCP. Bien, esas son charlas de capacitación, como dice ahí el compañero, de drogas ilegales o ilícitas, como las quieran llamar, y también de lo que son enfermedades de transmisión sexual, ahí dice también abusos, vacunación, detección. Bueno, todas esas capacitaciones, cualquiera de nosotros va a tener que aplicar las ergonomías y puntos activos. Para Manuel, ahí para la parte de ergonomía que ahora vamos a llegar, es importante trabajar, si tenemos la posibilidad, con algún ergónomo, eh, porque los médicos específicamente no estudiamos ergonomía, excepto que hagamos alguna especialización o alguna diplomatura en ergonomía, donde vamos a ser un poco más puntillosos a la hora de hablar de capacitaciones de ergonomía. En general lo hacemos como muy general. No sé si se comprendió. Prevención de accidentes laborales. Sí, y hay de la mano de prevención de accidentes laborales que yo, por lo que interpreto, te vas a planta. ¿Qué podemos hacer con los que no son en planta?
para los accidentes in itinere, ¿pueden aplicar acciones preventivas? Sí, se puede como promover el uso de casco, por ejemplo, que está en el moto, uso de cinturón de seguridad, Muy bien, eh, Claudio. Muy bien la chica no que está hablando, no manejar, vi el nombre. Mercedes, Mercedes. no manejar, digamos, si está o muy cansado, Traslado a con cargo de la empresa sueño, bajo el también. efecto de sustancias, claro. En general, hay muchas empresas que a veces no tienen tanta incidencia de accidentes dentro de planta, pero sí muchos accidentes fuera de planta. Entonces, por eso es importante no solamente acapararse en prevenir todo lo que es interno, sino cuando ven que esos números empiezan a crecer y que las estadísticas se elevan, empezar a trabajar cómo prevenir lo externo. Obviamente que un robo no lo vamos a poder prevenir y que también está dentro de los accidentes in itinere porque genera una lesión, pero sí todo el resto. Utilización de casco, descansar bien, si tienen sueño no manejar, si está la calzada resbaladiza, evitar ir a velocidades superiores a las permitidas. No sé si les dije utilizar el cinturón, sí, cinturón de seguridad, casco. Los chalecos refractarios también se están entregando. Sí, después en las bicicletas que le ponen el ojito de gato y que lleven ropa clara. Todo eso ayuda a que ustedes bajen la incidencia, no solamente de los accidentes, sino que también le va a bajar la siniestralidad y por ende el ausentismo. Recuerden que como médicos laborales, una de nuestras principales tareas y función es el manejo del ausentismo. Bueno, aplicar tratamientos y primeros cuidados. Generalmente hacemos una atención primaria, básica, pero hay servicios médicos como el que les mostré ahí en la fotito de Ternium, donde tienen una demanda y una cantidad de colaboradores muy grande, y hay servicios médicos que son casi clínicas adentro de las empresas. De hecho, en Atucha en su momento estaban hasta por hacernos un hospital en la rotonda, cosa de que no tengamos que ir hasta Zárate, porque está en Lima, a unos 30 kilómetros de Zárate. ¿Y qué es lo que sucede acá? Cuando la empresa es grande, a veces es prestador interno de la RT. Y si es prestador interno de la RT, te puede exigir hasta que tengas que suturar ciertas heridas cortadas. Si me preguntan a mí personalmente, ¿está bien? Y la verdad que les digo que no. Ahora, si me preguntan, ¿te obligaron a hacerlo? Y les tengo que decir que sí, porque en alguno de mis trabajos donde se realizaban suturas en planta, una de las funciones que se firmaban y que se debían de realizar justamente eran ese tipo de suturas. ¿Por qué les digo que no está bien y que Marce, de hecho, se los puede explayar más? Porque si yo, que no soy traumatóloga, sé que hay un par de traumatólogos y no soy cirujana, cometo un error en suturar mal una mano, porque mi sutura es la básica de cualquier guardia y de cualquier formación, y queda mal ese tendón, pierde la sensibilidad, queda deforme, le genera una mayor incapacidad que lo haga un médico que esté especializado en ese tipo de lesiones. ¿Se comprende qué es lo que está mal y qué es lo que está bien en ciertos servicios médicos? Sí, tener en cuenta que cada paciente que es atendido por la ART es un posible reclamo legal, ¿sí? O por una mala atención o por una incapacidad, una limitación funcional. Entonces, todo paciente es lo que por ahí lo diferencia del asistencialismo, ¿sí? Común y corrientes. Nosotros si lo atendemos por la obra social, no tenemos o no se le paga una incapacidad al paciente por el hecho de haber tenido una cirugía meniscal, por ejemplo, ¿sí? Pero si es atendido por por la ART, posiblemente ese paciente pueda tener alguna limitación funcional o alguna incapacidad y se le tenga que pagar alguna indemnización por esa lesión que se generó. Por eso es importante que cuando vayan a tomar un trabajo, pregunten todas estas cuestiones que cuando uno recién arranca o inicia, no las sabe, y después te encontrás en un panorama que a veces termina siendo poco agradable. Otra de las cuestiones son las urgencias. Cuando una empresa queda, como les decía, como prestador interno, muchas veces exige que esa persona no se denuncie
a la RT, para no generar una siniestralidad, para no aumentar una alicuota, y eso está todo mal, y te exigen de que la persona, así tenga un yeso en la mano, vaya a cumplir las horas laborales. ¿A alguno les ha pasado en las empresas que trabajan? Pueden decirlo, o sea, no nombran las empresas, pero si alguna vez les sucedió de que algún superior, algún director les exige de que la persona, si esté con un yeso porque está con una fractura, tenga que ir a cumplir las horas mediante una capacitación, denunciado ya por ART, ¿no? No estamos hablando de inculpable. Sí. Ahí tener en cuenta que si tiene un siniestro abierto, salvo que sea hipoacusia, que generalmente se detecta por exámenes periódicos, que no tiene baja laboral, no puede reintegrarse a sus tareas laborales. Llega a tener algún otro accidente o alguna lesión o lo que sea, la ART no te lo va a cubrir, ¿sí? Porque tiene un siniestro abierto y no debería estar trabajando. Hay 3 patologías o 3 especialidades que por ahí pueden continuar con, con tratamiento, que pueden estar con tratamiento médico, que es psiquiatría, dermatología y odontología, y pueden tener un siniestro abierto y continuar trabajando. Pero son esas únicas 3 especialidades, ¿sí? El resto de las especialidades no pueden retomar sus tareas laborales. Donde dice evaluar la compatibilidad de la salud de los empleados con las exigencias laborales, ahí se van a posicionar en 2 sectores principalmente. El primero es el que va a hacer ese examen, que es el examen preocupacional. Ese examen preocupacional, y que van a ver que muchas empresas le van a pagar por cantidad de exámenes preocupacionales, esto implica que en vez de hacerlo como corresponde y que te demande, ejemplo, 30 minutos, lo quieras hacer en 10 minutos y te saltes un montón de información. Ese es el primer paso, el examen preocupacional. Una vez que ustedes hacen el preocupacional y que detallan ahí, al final algunas empresas les van a hacer poner si es un apto A, B, C, que ya esa escala no se usa, o si es apto o no apto. ¿Quién va a determinar luego si es apto o no apto para el puesto propuesto? El médico de la empresa. O sea, ustedes dan como una iniciativa, ejemplo, no apto por consumo de sustancias o por detección de sustancias positivas, a una empresa que tiene política de droga cero. Pero resulta que esa persona viene recomendada por X y va a ingresar porque viene recomendada por X saltando esa política de droga cero. Es otra cuestión la de, aguárdenme. Sí, Estela, ahí agregar un poco el tema de que nosotros podemos asesorar y podemos brindarnos nuestra opinión, pero tampoco es que nosotros vamos a definir sobre si el colaborador o el postulante puede realizar la tarea, ¿sí? Porque muchas veces nosotros decimos, no puede realizar la tarea por X motivo y te pueden decir que vos lo estás discriminando, ¿sí? Entonces, un poco es evaluar en base a nuestra experiencia, a la evaluación del puesto de trabajo y la limitación que presenta el colaborador y sugerir, mira, presenta preexistencias a nivel lumbar que se pueden agravar con posturas ergonómicas, gestos repetitivos, posturas ergonómicas inadecuadas, gestos repetitivos o sobrecarga, ¿sí? O tareas que impliquen empuje y arrastre, o vibración de cuerpo. Entonces uno va haciendo la recomendación no en base al puesto, sino en base a la tarea que va a realizar en el puesto de trabajo. Yo puedo tener un portero que en la empresa cuando no hay trabajo, bueno, le hacen arreglar las lamparitas o hacer alguna tarea de mantenimiento. Entonces, no es solamente el puesto de trabajo, sino qué tarea realiza en ese puesto de trabajo. Y otra de las cosas que les puede suceder cuando les vienen los no aptos y que ustedes los consideran aptos, o
que no tenga la empresa gente con ese oficio, que no consiga personal. Entonces, por más que tenga preexistencias, que se denuncian las preexistencias, algunas empresas los hacen y hay otras que directamente dejan asentado de que el médico se los notificó, es tomar a la persona por un tiempo determinado. Entonces, tiene patología en columna, necesitan hacer una obra, sobre todo los oficiales civiles, por 3 a 6 meses, se lo toma por ese plazo por más que tenga la patología. Porque para la exposición a enfermedades profesionales, excepto por forzada, se requieren 3 años de exposición al mismo agente de riesgo. Como la empresa te saca antes, es como que no se le puede hacer el reclamo por la enfermedad profesional si es por movimiento repetitivo. Diferentes por postura forzada, ejemplo en columna. Sumarle a eso que nosotros podemos sugerir capacitaciones, obviamente sobre pausas activas, por posturas ergonómicas adecuadas, ¿sí? Entonces también sumamos alguna medida preventiva, le damos una devolución al colaborador o al postulante, le indicamos que tiene esa preexistencia y lo capacitamos para evitar que esa preexistencia que presenta se pueda agravar con la actividad laboral. Bien, los médicos del trabajo, entonces, para ejercer nuestra profesión tenemos que estar formados y capacitados, e ir capacitándonos en base al ámbito o a la empresa o donde estemos nosotros desempeñando nuestra tarea. Siempre nos tenemos que actualizar en base a todos los cambios jurídicos y legales que hay, porque las leyes de trabajo, los decretos y todo eso se va modificando, la RT va modificando también, entonces siempre tenemos que ir actualizándonos. Lo importante cuando comiencen a trabajar como médicos laborales es hacerse una pequeña recorrida, conocer todo lo que hay, todo lo que falta y todo lo que falta y ustedes sugieren de que se pueden hacer mejoras, siempre deben de quedar asentadas esas mejoras por escrito. Si el día de mañana llega a pasar algo, ustedes lo solicitaron. Ustedes se cubren legalmente de que eso se solicitó, se vio, se evaluó y se notificó de que algo estaba mal o de que algo se podía corregir. Esa es la parte legal nuestra. Análisis crítico. Obviamente que si ustedes quieren hacer un cambio, una cosa es poner o pedir una banqueta de cierta estatura, una mesa que tenga algo que regule la altura, y otra cosa es pedir una máquina que vale millones de dólares. Entonces hay que ser sensatos con el cambio que se va a pedir y se va a analizar conjuntamente con un ergónomo, si lo tienen, con uno de seguridad e higiene, si lo tienen, y si no, lo van a tener que hacer solos, sobre todo los que van a hacer consultoría, porque es externa generalmente, y no se cruzan tanto con seguridad e higiene porque son empresas muy chicas. También se ve y se evalúa el costo. Una cosa es pedirlo a una empresa que tiene 10.000 empleados o que es multinacional, y otra cosa es pedirlo a una empresa que tiene 20 empleados o una mejora. Tener capacidad para investigar y el autoaprendizaje. ¿A qué va esto? Investigar es fácil. Ustedes se meten, van, analizan, y en base a lo que van analizando y viendo, van aprendiendo. ¿Por qué? Porque de tanto ver la actividad laboral de la persona, cómo la hace uno, cómo la hace el otro, y, o sea, no nos queda otra que aprender de esos movimientos, de esas posturas, y ver si está si está en eje, si está en deseje, si hay que hablar sobre higiene postural, si hay que hablar sobre gesto profesional, si hay que realizar las pausas activas, o bien hay que implementar otras cuestiones para poder mejorar eso. Y eso nos va haciendo el día a día. Si nosotros todos los días tenemos diferentes cuestiones, pero siempre se nos accidentan en el mismo lugar, vayamos a ese lugar a ver qué es lo que pasa y cómo se mejora. Si siempre te consultan por la misma dolencia de la misma línea, algo está sucediendo, entonces hay que evaluar si se puede mejorar en algo o no. Y ahí es donde actuamos preventivamente. Lo ideal es trabajar conjuntamente con seguridad y higiene, no en todas las empresas sucede, pero recuerden que seguridad e higiene, lamentablemente, es quienes tienen a cargo a servicio médico en la mayoría de las empresas. Estamos regidos por ellos o por ingenieros.
para que admito. Ahí está. Esto lo Sí, muchas hablaron veces, ayer. perdón, ahí Dale. te corto. Muchas veces también depende de recursos humanos. Sí. Seguridad, higiene y salud ocupacional dependen de recursos humanos. Muchas veces estamos bajo el ala de recursos humanos, ¿sí? También puede suceder que en alguna de las empresas estén de esa manera distribuidos. A lo que vamos con esto es que la persona que tenemos a la cabeza no es médico y muchas veces opinan sobre medicina y sobre medicina del trabajo, y a veces nos va a caer muy mal, y en alguna que otra ocasión, alguno de los compañeros de ustedes que está acá presente, me habrá escuchado que habré dicho que vayan y se sienten a estudiar medicina y después se sienten a hablar con nosotros. Porque tienen una visión, sobre todo los más antiguos, de que la persona es como un robot. Y es importante comprender que la persona, si bien va a trabajar como un robot en muchas ocasiones, no es un robot y tiene sentimientos y dolencias. Entonces es importante que analicen eso, que puedan trabajar conjuntamente para no llegar a ese choque de que otras profesiones opinen sobre nuestra profesión y menosprecien lo que nosotros hacemos, que resurgió o se valorizó un poco más, como les dijo Marcelo, cuando fue la pandemia. De lo contrario, era como que estábamos a un costado en todas las empresas. Esto que está ahora lo hablaron ayer con Fanny, la cantidad de horas según la cantidad de empleados. Ahí admito. Respecto del control de ausentismo, esto se refiere a cuando van a los domicilios, cuando empiecen a hacer autitos, si es que alguno lo hace. Importante revisar a la persona, interrogar correctamente sobre esa patología, ver los estudios y certificados que tiene, justificar si corresponde y detallar por qué, y si no lo justifican también, porque muchas veces van a ir y la persona les dice, no sé, dolor de cabeza y presentan un certificado 3 días de reposo. No, o sea, analgésicos, te doy 24 si es que te justifico y mañana tenés que entrar a trabajar. Y esto impacta porque detrás de lo que es el famoso ausentismo hay plata. Entonces, la empresa se rige por la producción. Si está enfermo y se justifica, se da la licencia. Ejemplo, bronquitis, listo, 7 días de reposo. Ahora, si no justifica, aprendamos a decir que no justifica o que no tiene nada positivo al examen físico sin darnos vergüenza de que muchas veces la persona no tiene nada al examen físico. Y de hecho, en alguna ocasión, más de un paciente me ha planteado, compré el certificado en tal lugar por 7.000 pesos cada día, y te traen reposo de 3 a 7 días, y vos decís, la persona se pagó mucho dinero por ese certificado médico, y después se encuentra con un servicio médico que le justifica a uno, y si es que se lo justifica, y se arma el conflicto con el colaborador. Exámenes de ingreso, periódicos y egreso. Los de ingreso son fundamentales. La persona declara y la declaración jurada tiene una validez legal. Si ustedes lo hacen en 10 minutos, lo que hace la persona es marcar que no tiene nada. Si lo revisan en 10 minutos, se van a perder hasta las cicatrices. Y cuando pasa la planta y consulta por primera vez 6 meses después y lo empezás a interrogar, te encontrás con que la persona no solamente tiene internaciones o que toma medicación, sino que ha tenido cirugías, a veces entran hasta con una amputación parcial en dedos. Entonces es importante que revisen e interroguen a la persona. Ponerse de las dos partes. ¿Cómo les gustaría a ustedes recibir ese resultado, examen, y cómo lo deberían de mejorar para que la otra persona que está del otro lado pueda comprender qué tiene y qué no tiene la persona que tenemos enfrente? ¿Quién pone la aptitud? Fue lo que dijimos hoy. Dan un apto o no apto y después define la empresa si está o no en condiciones para la tarea propuesta. Los exámenes de egreso se hacen cuando la persona fue desvinculada, cuando no aceptó una recalificación o cuando se jubiló. Es para un cierre decoroso en cierto modo y por si hay algún reclamo posterior a la salida de la persona de la empresa. Atención en consultorio externo, lo que ya les dije recién, cómo deben de manejarlos, y acá auditorías médicas. Muchos
ustedes van a trabajar en la ART. Y la ART tiene auditores internos y auditores externos. Todos trabajamos generando autorizaciones de diferentes tipos de prestaciones que nos soliciten en base a la patología de la persona. Yo les cuento mi experiencia, después Marce les cuenta la de él. Como auditora interna, me llegaban, ejemplo, 100 siniestros días con una alarma, y esa alarma te va tirando que se te van venciendo esos siniestros y que vos tenés que autorizar, ejemplo, radiografías, ecografías, si considerás, leyendo el caso, de que son acordes a lo que pide el médico que lo está tratando. Nos ha pasado, y no hace mucho, un accidente in itinere con lesiones leves que le terminan pidiendo una ecografía reno-vésico-prostática, sin la persona tener ninguna signo sintomatología como para justificar ese estudio. Entonces ahí es donde empiezan a analizar si corresponde o no en base al accidente o a la enfermedad profesional lo que se esté solicitando. Una vez que se autoriza, se hace el seguimiento sobre ese siniestro para ver si requiere de más prestaciones o no. Y lo ideal es no atrasarse en las alarmas, porque si no, te van marcando un rojito como un no cumplido. Cuando sos externo, lo que cambia es que vas a ir a ver al paciente si está internado, dependiendo de la RT para la que trabajes. Te dan una cierta cantidad de casos y le vas haciendo el seguimiento. La primera visita es una cordialidad como para decir, la RT está presente, en este caso, que es grave, y queremos contener a los familiares. De vuelta lo mismo, llegan las mismas alarmas de prestaciones y vamos autorizando. Y se ve si tiene patologías inculpables o si se acepta todo. Y a lo último, cuando la persona está de alta, esa personita que fuimos a ver al sanatorio o al hospital nos puede llegar para el cálculo de incapacidad o para el altiver. Incapacidad tiene que después termina cerrando con la superintendencia. Si no cierra con la superintendencia, va a pasar a una instancia judicial que termina con un perito de oficio tratando de cerrar algún porcentaje entre ambas partes. Sí, ¿Les para querés contar agregar, vos tu parte ahí? sí, para agregar también un poquito al tema es que las denuncias pueden ingresar por carta documento, pueden ingresar vía telefónica o llenar el formulario, ¿sí? Por ahí lo puede hacer la empresa. Un paciente se puede autodenunciar, puede llamar al 0800 y realizar una autodenuncia por un accidente de trabajo. Puede autodenunciarse a través de carta documento, ¿sí? Como enfermedad profesional. Y bueno, nada, también muchas veces lo pueden denunciar desde la empresa, ¿sí? Esas son las formas que tienen de recibir una denuncia a la ART. Las denuncias pueden ser por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿sí? Muchas veces nosotros recibimos denuncias por accidentes de trabajo, y cuando realizamos los estudios el paciente presenta lesiones crónicas. Entonces, en ese caso, ¿qué hace la ART? Desvincula las lesiones crónicas con el accidente que presentó, ¿sí? Entonces, se le brinda prestación por el cuadro agudo y se rechaza, en realidad se desvincula lo crónico, y se deriva a la obra social, ¿sí? Dependiendo la lesión. Algunas de las cuestiones que puede suceder, bueno, también es el accidente in itinere, ¿sí? Que es el accidente que ocurre en el trayecto de la casa al trabajo, o puede realizarse durante el tratamiento. El paciente puede presentar una patología inculpable, ¿sí? Está siendo atendido por una lesión en la rodilla y presenta un cuadro cardíaco y termina internado en coronaria por un caso cardíaco. En ese caso, la ART lo que hace es, le indica el alta por intercurrencia, se llama de esa manera, y cuando finaliza el cuadro cardíaco, se hace otra denuncia pidiendo que se reintegre o que se continúe con el siniestro de la rodilla para brindar prestaciones, ¿sí? Entonces,
En ese periodo en el cual el paciente está siendo atendido por una patología inculpable, la ART cierra el siniestro y después lo vuelve a abrir, ¿sí? Eso es lo que por ahí puede suceder y bueno, le van a preguntar. El tema de la denuncia en el formulario, generalmente lo que tenemos que completar son los datos de la empresa, del paciente, le van a pedir DNI, fecha de nacimiento, estado civil, sexo, dirección, localidad, de dónde es el paciente, un teléfono, ¿sí? Porque muchas veces los 0800 o el analista que recibe ese formulario no es de Rosario, por ahí está, o en Sunchales en lo que es prevención, o en la segunda, por ahí no está en la localidad de Rosario, no siempre donde está la empresa es el administrativo de ahí, tiene que ver más con una cuestión administrativa de dónde es la cuenta de esa empresa y en base a eso es donde manejan los siniestros, ¿sí? Administrativos. Yo tengo empresas acá en Rosario que me la manejan administrativos de Sunchales, entonces por ahí si yo no especifico que es de Rosario, no saben dónde derivar al paciente, ¿sí? Le van a pedir los datos de la empresa, cómo se llama, y un quit, ¿sí? Y en base a eso, bueno, vamos a poder realizar la denuncia, nos van a indicar un número de siniestro, y con ese número de siniestro, el paciente se tiene que presentar en el prestador que nos indica la ART, ¿sí? Nosotros como médicos de la empresa podemos sugerir que lo deriven al MAPASI, a la PRIDA, al Hospital Italiano, bueno, a distintos prestadores, pero quien lo termina definiendo es la ART, ¿sí? Muchas veces el operador, si tenemos un accidente de trabajo y es un accidente grave y el operador que atiende el teléfono tiene que derivar el paciente, muchas veces no tiene elección, es donde reciben al paciente, ¿sí? Porque por ahí vos llamás a 3, 4 prestadores como operador de la ART y te dicen no tengo cama, no tengo el médico, no tengo la especialidad, y bueno, entonces vos vas llamando a diferentes prestadores y lo derivás donde te lo reciben, ¿sí? Entonces, bueno, para tener en cuenta esos datos que van a ser necesarios para poder hacer la denuncia y siempre tener alguna descripción de qué fue lo que sucedió, ¿sí? Pues por ahí nosotros decimos politrauma y es muy amplio, ¿sí? Sí puede servir para una llamada telefónica, decir, bueno, mira, no, el paciente tuvo un accidente en itinerario, se cayó de la moto, tuvo politraumatismo, no tengo mayor información, pero tenía puesto el casco, no tuvo un TEC con pérdida, bueno, eso es importante porque nosotros también tenemos desde la ART varias lesiones que son lesiones trazadoras que nosotros tenemos 24 horas, 48, 24 horas para informarle a la superintendencia de que el paciente tuvo una lesión grave, ¿sí? Y en ese caso se hace un seguimiento específico desde la superintendencia, ¿sí? Bueno, básicamente eso es lo que nosotros podemos hacer o cómo podemos recibir la denuncia. Y después, bueno, por carta documento generalmente son enfermedades profesionales que ingresan por carta documento, ya el paciente está asesorado lógicamente y el reclamo muchas veces no es por tratamiento, sino por una incapacidad por la enfermedad profesional que dice tener el paciente. Tener en cuenta que un paciente genera una enfermedad profesional siempre y cuando esté expuesto a un agente de riesgo y durante un tiempo determinado. Como decía Estelita, son 3 años aproximadamente de tener gestos repetitivos en miembro superior, entonces, bueno, puede generar algún síndrome del túnel carpiano, bueno, etc. Pero tener en cuenta eso, que siempre tiene que estar expuesto a un agente de riesgo que genere esa lesión, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda con respecto a este tema, quedo a disposición. No, ahí hay una duda de Tamara Ríos, la valoración de las Sí. preexistencias, ¿quién las hace? Bueno, las preexistencias, si estás haciendo el examen de ingreso, ahí las hace la persona que está evaluando al colaborador para su primer trabajo o para el puesto laboral para el que se haya postulado. Pero si la persona ya está trabajando dentro de la empresa y, por ejemplo, manifiesta un dolor en el hombro, ese dolor en el hombro es derivado de la RT porque le da la exposición, porque tiene movimientos repetitivos, porque le da la antigüedad y hacen una resonancia y aparece patología de carácter inculpable,
te van a decir que son preexistentes y te van a hacer un rechazo parcial o total, dependiendo de la patología que aparezca en ese estudio. A veces la persona, no sé, te dice, se me duermen los dedos, se me duerme la mano, tengo hormigueo, ¿qué más son? Le haces una electromiografía, viene normal, sigue insistiendo con la signo-sintomatología, le das tratamiento interno, sigue, se la deriva a la RT y la RT le vuelve a repetir los estudios y encuentra otra cosa. Entonces ahí el rechazo parcial es a esto El a lo que rechazo iba. es Dáselo la a Marcelo. desvinculación. Sí, el rechazo parcial básicamente es lo que mencionábamos antes de desvincular lo crónico, la lesión crónica con un accidente, con una lesión aguda, ¿sí? Entonces, es ahí donde vos, el paciente se lesionó, tuvo un traumatismo en rodilla, pero vos ves que tiene un quiste, que tiene una lesión crónica, que tiene artrosis, bueno, vos rechazás en cierta parte, en realidad la superintendencia no le gusta el rechazo parcial, sino le gusta decir que se desvincula la lesión crónica del accidente o del hecho súbito y violento. Es básicamente eso. Por Doctor, otro yo le lado, con tengo... respecto a... Sí, perdón. No, yo tengo una duda en este sentido. A mí, yo estoy en el Ministerio de Trabajo y la verdad que no, que bueno, no me bajan unas directivas claras. A mí las empresas me piden, por ejemplo, homologar los preocupacionales. Cuando me vienen con persistencias, por ejemplo, por ejemplo, una alteración en columna, una escoliosis, por ejemplo. Yo trato de que sea todo lo más detallado posible, pero yo, la verdad que me genera duda hasta dónde tengo que llegar yo para homologar en el ministerio. No tengo clara esa parte, la verdad. No tengo a quién consultar eso. O No, en sea, la realidad el tema de la homologación, homologación, sí. sí. No sé No, es una cuestión administrativa. Vos presentás en el Ministerio de Trabajo que el postulante presenta tal Ujú, lesión antes de ingresar sí, a trabajar. Es sí. únicamente eso. Ahora, Ujú. no quiere decir que esa lesión que presenta, si tiene artrosis en columna y va a manejar un tractor, bueno, posiblemente esa preexistencia que presenta se pueda agravar con la actividad que vaya a realizar, ¿sí? Entonces, vos nada más homologás y decís, mira, el paciente antes de ingresar a la actividad laboral presentaba tal lesión. Y eso queda homologado en el Ministerio de Trabajo justamente. Después, si hay algún reclamo legal hacia la empresa, bueno, ahí existe ese reconocimiento del colaborador, del trabajador, que antes de ingresar a trabajar presentaba esa lesión, que no te puede reclamar esa lesión, digamos, ¿no? Es básicamente eso, Tamara. Claro, yo pensé eso y bueno, cuando no son, o sea, ampliar en lo que más puedo la descripción, si está incompleta. Eso Claro, está bien. exactamente, porque hay veces que me imagino que recibirás cuestiones cardíacas, cuestiones inculpables, cuestiones que no tienen que ver con Sí, no, actividad laboral también. Entonces, nada, es solamente eso. traumatológicas. La empresa, cuanto más describe, Ujú, exactamente, bien, bien, exactamente, de todo tipo, me imagino. listo, Generalmente listo, son inculpables, ¿sí? listo. No tienen relación con la actividad Bueno, laboral gracias. que realiza. ¿Mm? Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Mi duda es, en el caso de un accidente in itinere, que por ejemplo llegue la ambulancia al lugar y se derive a cualquier otro hospital que la RT no tiene convenio, digamos. ¿Qué pasa en Ujú. esos casos? No, muchas veces el CIES lo lleva al hospital público, vos haces la denuncia, generalmente es telefónicamente, y quien tiene que derivar al paciente es la RT. ¿Sí? Es este administrativo que recibe la denuncia y tiene que coordinar la ambulancia. En realidad tiene que llamar al hospital, ver cuál es el diagnóstico del paciente, ver si está dentro de esas lesiones trazadoras para hacer esta denuncia ROAN que se llama en la superintendencia, si el paciente está en condiciones de ser trasladado a otro prestador, y si, bueno, una vez que tiene esos datos, llama, por ejemplo, no sé, al hospital italiano, pregunta si tiene cama para tal lesión, para tal paciente con tal lesión, y es ahí donde te reciben o no el paciente. Generalmente te preguntan quién es el médico que recibe, el nombre y el apellido del médico que recibe, y la ART es quien se carga de hacer ese traslado. Es básicamente
eso, muchas veces te llaman del CIES diciendo, tengo un paciente de prevención ART, ¿dónde lo puedo derivar? ¿Sí? O sea, llaman directamente a la ART. Eso en Rosario lo hacen bastante. Ya desde el CIES tienen prevención, deriva a tal lugar, la segunda deriva a tal lugar para no llevarlo directamente al hospital público. Pero quien es el encargado de derivarlo es la ART. Gracias. Están, Marce, los casos ROAM. Ahí está. Ahí Pablo quiere hacer alguna pregunta. Sí, sí, hola, ¿qué tal? Hola. Más o menos añadiendo lo que venía diciendo Tamara, con respecto a los exámenes, yo hago exámenes preocupacionales y muchas veces vienen gente con hernias o umbilicales o inguinales y bueno, se las informa. Eso quedaría como lo que estabas explicando. Creo que dijiste homologado al Ministerio Público como informando que la persona ya venía con una patología preexistente antes del ingreso a su trabajo. Eso entraría, por ejemplo, en hernias, en tipo de hernia o varices. Exactamente, exactamente. Eso es informar que el paciente presenta algún desvío con respecto a su salud, vos lo informás en el Ministerio de Trabajo. Muchas veces lo que hacemos es informar, pero lo que pasa es que esa homologación generalmente la hace recursos humanos, no la hace el médico. Pocas veces nos preguntan a nosotros. Nosotros lo que hacemos es vincular la preexistencia que tiene con la tarea laboral, ¿sí? Porque nosotros por ahí decimos, bueno, con Estela evaluás y decís, bueno, tiene una cardiopatía. Bueno, no lo homologamos en el ministerio porque no tiene relación con la actividad laboral. Sí, obviamente vemos qué medidas preventivas podemos sugerir para que el paciente sea controlado, vaya al cardiólogo, tome la medicación en tiempo y forma. Eso es lo que nosotros podemos Una hacer, ¿sí? de, En cuestiones que no tienen que ver bien con la actividad laboral. Sí, Marce, una de las que no puede faltar y que les va a pasar en muchas ocasiones es la hipoacusia, porque la hipoacusia entran con una incapacidad a veces bilateral, porque vienen de otro trabajo, y después siguen expuestos al ruido, y con los años, por más medidas preventivas que se le otorguen, si el ruido supera los valores deseables, van a presentar un mayor grado de incapacidad auditiva. Entonces, lo que se hace ahí, si ya cobró por esa hipoacusia al ingreso, es hacer una restante. Es un reajuste sobre la incapacidad. No se le paga el total, ejemplo, entró con 5 y después de 10 años de trabajar en la nueva empresa tiene 15 y ya cobró 5, se le daría el 10 restante de pago, de indemnización. No sé si se comprendió más o menos cómo se hace el juego en lo que es la hipoacusia y por eso es importante que quede asentada de que ingresan con esa patología porque está dentro de las patologías listas. Mercedes, habías levantado la mano. Sí, perdón, Mercedes, perdón, un segundito, hago una aclaración. Por ahí muchas veces la preexistencia también viene de la mano con una incapacidad que haya cobrado el postulante, ¿sí? No solamente por ahí tiene alguna lesión a nivel lumbar, sino que haya cobrado una indemnización por esa lesión. Te dice el paciente en la declaración jurada, cobré un 5% por lumbalgia postraumática. Entonces, a eso también se le llama preexistencia y es ahí donde iba Estela, o cobré un 3% por una hipoacusia, un 3% de incapacidad por una hipoacusia. Entonces, es ahí donde se hace la capacidad restante en la valoración laborativa. ¿Sí? Quería hacer esa aclaración nomás. Perdón, Mercedes. no pasa nada. Yo tenía una pregunta por ahí un poco específica. Yo en una de las tareas que hago ahora en mi trabajo es como validar exámenes de personal contratista que entra a trabajar a la empresa, exámenes periódicos y bueno, le ponemos validez generalmente de 1 año desde la fecha en que se realizaron. El tema es que a veces, bueno, hay preexistencias o a veces por ahí informan una patología que nosotros como para decir, bueno, puede ingresar o no, necesitamos por ahí más información.
Entonces lo que se suele hacer es darle como un apto transitorio, un periodo de, no sé, 2 semanas, 3 semanas, según que sea. Es decir, bueno, consultar con un especialista, a ver, o detallar bien esta patología, y después vemos cómo se sigue. Mi pregunta va por el lado de que nosotros, por ejemplo, esas aclaraciones se suben a un sistema en donde cargan los exámenes y no es el paciente que directamente ve esa información, sino que son los empleadores o alguien de recursos humanos de la empresa o quien sea que lo suba. Y hasta dónde nosotros podemos detallar ahí que sugerimos un control por tal cosa, porque a veces son hallazgos, o bueno, necesitamos más información de esta patología, porque lo que siento yo es que no deja de ser información médica de la persona, digamos. Y nosotros como que le estamos dando esa información a un tercero, que si bien es su empleador, no sé si lo puede ver o no, o no sé si hay algún marco legal de eso. No sé si se explicó bien. Sí, se comprende lo que consultás. Generalmente y en el ámbito de la medicina laboral siempre vamos a estar intercambiando información con otras áreas. Si es legal o no, y tenemos una cuestión de confidencialidad, por eso a veces lo que se expresan son diagnósticos más generales o se ponen cosas más generales. Pero al ser su empleador, muchas veces, siempre y cuando no entre en un acto discriminatorio, como les dijo al inicio Marcelo, hay que brindar cierta información. Sobre todo si, uno de los ejemplos son las políticas. Cuando hay políticas de droga y alcohol, vos le tenés que brindar, por más que sea de la persona y confidencial que haya consumido, que le está dando positivo porque esa empresa tiene una política para ese tipo de adicciones. Si es por una cuestión, ejemplo, cáncer, tiene que hacer un tratamiento crónico, ¿cuánto va a faltar? Entonces te va a empezar a perseguir recursos humanos porque esta persona hace 200 días que está afuera y vas a tener que notificar, sea general o sea específico. Decirle, está bajo un tratamiento oncológico o tiene un cáncer de colon. Eso depende mucho de cada uno y de cómo se va manejando con su entorno, qué es lo que podemos llegar a decir y a brindarles a los otros, como qué no le podemos llegar a decir. Generalmente, cuando es el médico de guardia, se le pide de que no le dé diagnósticos, por ejemplo, a seguridad e higiene, que es a los que más les interesa saber la persona, porque ellos tratan de bajar la siniestralidad. Entonces trata de buscarse un diagnóstico general, pero muchas veces no se puede. En este ámbito de medicina laboral, lamentablemente, la parte confidencial en ciertas circunstancias va a quedar de lado. Bien, muchas gracias. Las enfermedades de transmisión sexual, eso se lo tenés que notificar solamente a la persona porque la vas a bajar si es que requiere un tratamiento que requiera de reposo o de que trate a la pareja, o justificarle el día para que vaya a la consulta con el infectólogo. Y a recursos humanos le podés pasar una infección general sin entrar en detalle de que es una enfermedad de transmisión sexual. Sí, por otro lado, bueno, yo en una de las empresas que trabajo está autoasegurada de su propia ART y muchas veces ingresan reclamos legales. Entonces, uno necesita esos estudios o esa historia clínica para contestar una cuestión legal. Entonces, es ahí donde entra en juego lo que dice Estela. Para contestar una cuestión administrativa legal necesitas los resultados de la resonancia, o para desvincular una cuestión crónica de un accidente de trabajo, necesitas enviar a través de carta documento el informe de la resonancia, por así decirlo, ¿sí? O de la tomografía o del estudio que uno haya evaluado. Entonces, nada, tener en cuenta eso, que la medicina laboral está encasillada entre leyes, resoluciones, decretos, normativas, y por ahí muchas veces uno tiene que brindar cierta cantidad de información, obviamente siempre respetando el secreto profesional, eso lógico, pero por ahí muchas veces te ves en la obligación de
de dar cierta información. O, por ejemplo, cuando hay una licencia prolongada y uno lo evalúa y ve que el paciente está en condiciones de retomar las tareas laborales. Entonces vos tenés que hacer un informe avalando o diciendo por qué vos considerás que el paciente puede realizar las tareas laborales. El traumatólogo puede indicar una licencia por 30 días, pero quien evalúa si el paciente puede o no puede realizar la tarea que venía realizando es el médico laboral. Muchas veces nosotros podemos o tenemos la posibilidad o el criterio médico como para cortar una licencia prolongada y no justificar los 30 días, por ejemplo, y a los 15 días decir, bueno, puede trabajar, pero que continúe con las sesiones de kinesiología, pero la tarea que realiza no agrava la lesión que presenta, ¿sí? Eso también tenerlo en cuenta. Para volver un poquito a lo que es accidentes y accidentes in itinere, que Marce ya le explicó todo lo que se hace con la RT, cuando hay que llamar, qué datos pasar. En lo que es, en cuanto a la atención, saber que es un hecho súbito y violento que va a generar una lesión, que es algo inconsciente, generalmente no es provocado, pero si sospechamos que es provocado, lo tenemos que dejar asentado, porque después Seguridad e Higiene se encarga de ir a estudiar y a ver cómo ocurrió ese accidente, y si ese accidente genera una lesión ROAM, que ahora las vamos a ver, no solamente va a ir Seguridad e Higiene, va a venir, sino que también nos va a caer el Ministerio de Trabajo. Entonces hay que tener todo detallado, desde cómo sucedió, cuándo sucedió, qué fue lo que le sucedió, qué tipo de lesión tenía al momento que ustedes lo atendieron y si había testigos. Qué atenciones le hicieron, si fue derivado por ambulancia, si se retiró por sus propios medios a la RT o en remis, y qué atenciones le brindaron posteriormente. Ejemplo, si requirió internación, y esa internación, cuál fue la causa, y si posterior a esa internación requirió algún tratamiento quirúrgico. Y acá, ahora les muestro, estas son las Sí, ahí Estela, perdón, hago una aclaración. Muchas veces nos pasa que los prestadores, cuando ingresa un paciente de ART, le hace estudio por las dudas, ¿no? Entonces nosotros recibimos una denuncia por un accidente leve, un traumatismo leve, cuando ingresa a la guardia le hacen TAC de cráneo, lo dejan internado en observación y le hacen, bueno, estudios por todo, absolutamente, lo evalúan por distinta patología, lesiones múltiples, y la realidad es que tuvo un traumatismo leve. Entonces, nosotros como ART, en ese caso, si el paciente quedó internado y nosotros recibimos una denuncia que como que fue leve y el prestador interna al paciente, nosotros lo tendríamos que haber denunciado como roban, y por ahí, en ese caso, vamos a tener algún requerimiento de la superintendencia o alguna multa por no haberlo denunciado como roban. Por eso es importante muchas veces que el auditor tenga un nexo con el médico tratante o con el prestador de día a día, ¿sí? Para poder hacer ese reclamo. Che, mira, si entró un paciente con una lesión leve, no le hagas una tomografía de cráneo, porque la realidad es que me complicás con la superintendencia, porque yo ahí lo tengo que denunciar como un accidente roban, ¿sí? Como un accidente grave. Entonces, eso también tenerlo ajustadito con el prestador. Este es el listado, generalmente lo tenemos impreso y escondidito en algún lado porque al inicio no nos acordamos de todos los casos que pueden llegar a ser ROAM, entonces siempre es tenerlo bueno al alcance. A ver. Con respecto a enfermedades profesionales, lo que ya les dijimos es una enfermedad provocada y el origen es el trabajo por una exposición a agente de riesgo en el tiempo, sea movimiento repetitivo, postura forzada, vibraciones de cuerpo entero, ruido, temperaturas, estrés térmico, confort.
¿Qué le vamos a preguntar? ¿Cuándo comenzó con los dolores? Para relacionarlo o no con la actividad laboral de la persona, si hizo algún tratamiento, cuál es el puesto laboral actual, cuáles fueron sus puestos laborales anteriores, cuáles fueron sus trabajos anteriores, cuántos años de antigüedad tiene en la empresa actual y sus antecedentes personales. Una vez que juntamos todo esto, vamos a ir a evaluar el puesto si ya lo conocemos, el 886, el ARPL y el RAR, que generalmente las empresas grandes tienen esta documentación compartida, entonces uno ingresa para ver si está expuesto o no a dicho agente de riesgo, y de ser positivo, con estudios positivos, se hace la denuncia a la ART por enfermedad profesional, detallando lo que se lo interrogó, y después anexamente se le manda a la ART el examen de ingreso, estudios si tenemos positivos, y toda la investigación donde nosotros confirmamos que esa persona está expuesta para padecer una enfermedad profesional. Puede ocurrir de que sea una enfermedad no listada. Marce, ¿le querés hablar un poco de las no listadas? Sí, por ahí eso lo vamos a ver más en la práctica, cuando vayamos a las empresas, bueno, vamos a ver también algo de normativa, ¿sí? Las resoluciones, decretos y esas cuestiones que tienen que ver con las enfermedades que están dentro del listado de enfermedades profesionales, y algunas de las enfermedades que no se encuentran dentro del listado de enfermedades profesionales, pero se pueden ocasionar en el ámbito laboral, ¿sí? Es básicamente eso para resumir, para bueno, no volvernos locos, y después lo vamos a ver eso sí en la tutoría y en la práctica cuando recorramos las empresas. Bueno, ¿alguna duda? Es un montón de información, no se asusten, porque en el día a día se va aprendiendo y aparte nos vamos ayudando entre todos para ir aprendiendo más o menos a los ponchazos qué es lo que tenemos que hacer de un lado, del otro y del otro lado también. Pablo. Sí, yo tengo una duda todavía con respecto a las preexistencias. Si uno sospecha, ¿no es cierto?, una preexistencia, una patología preexistente, y en un examen de ingreso, y se puede solicitar, hacer un pedido de estudios por imagen o algún otro estudio complementario que pueda llegar al diagnóstico de certeza de esa patología para decir que es preexistente. Si la empresa te lo autoriza, si no, Y si no, hay una cuestión de costos. Que te va a quedar el registro. Quedaría registrado o aclarado en el examen de ingreso. Exacto. ¿Qué fue lo que vos encontraste? Después la empresa definirá qué es lo que hace. Hay algunas empresas que sí ponen monetariamente más plata para que se investigue. Hay otras que no. Bien, no, pues me pasó puntualmente, como a lo mejor para ser más claro, con una hernia umbilical que no era muy chiquitita, pero me generaba duda, entonces yo le puse entre paréntesis que solicitaba estudios de imagen para corroborar. Sí, en verdad tenés que poner sugiero la realización de, y después ellos definen si lo hacen o no lo hacen. O interconsulta con cirugía. Claro. Interconsulta con especialidad. Eso lo podés también sugerir. En un examen de ingreso. Sí, podés sugerir, que no cerrás el examen y sugerís, por ejemplo, una interconsulta, en este caso con cirugía, y después cerrás el examen preocupacional. Después le da la conclusión como médico laboral. Después haces el informe final. ¿Sí? Eso lo podés hacer, Pablo. Cuando te llega la interconsulta o te llega el estudio, ahí cerrás como dice Marcé. O sea, si necesitan a la persona, la empresa va a acceder a pagarlo. Si la verdad es que tienen un montón de postulantes y ese va a pasar para otra selección. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? Claro, no nos quieren escuchar más. Ya No, está. ya no nos quiere, Lo ya hicimos muy jueves hasta largo. ahora, yo tampoco. Ya está. Vamos a dejarlo tranquilo.
Bueno, cualquier cosa estamos a disposición para lo que necesiten, si tienen alguna duda o lo que sea, estamos a disposición. Yo les quería pedir si tenían alguna bibliografía de pausas activas, porque estamos viendo de implementarlo en donde yo trabajo y para ver si tiene algún material. No tiene nada que ver con, con la clase de hoy, Sí, pero en un Tamara, momento lo yo nombraron mañana y creo que está Gonzalo, no sé mañana si estás Gonza allá o Rodri, se los paso a alguno de ellos por mail y que se los pasen a su grupo de WhatsApp. dale, gracias, Estela. ¿Alguna otra pregunta, duda, material que precisen? Buenas noches. ¿Qué tal? Una consulta quería hacerles. Si es posible o es válido rechazar una enfermedad profesional cuando, por ejemplo, el agente, el trabajador, se negó a hacer exámenes periódicos, se lo volvió a recitar en varias oportunidades y no concurrió, y después denuncia una enfermedad. Si es factible rechazar esa enfermedad eh, utilizando como medio que el trabajador nunca cumplió con la obligación de acudir a los exámenes periódicos. No, eso es responsabilidad de la ART en cierto modo y también de la empresa, ¿sí? Porque el paciente te puede, o el trabajador te puede decir, mira, la empresa no me dio el día para que yo vaya a hacer el examen periódico, no pude salir del puesto de trabajo, o te puede dar un montón de argumentos que legalmente no van a ser tenidos en cuenta. ¿Mm? Entonces, la obligación es o de la empresa y de la ART también, ¿sí? La ART lo cita una vez, lo cita 2 veces, después se saca la responsabilidad, pero se la pasa a la empresa, ¿sí? Por eso, sí la empresa puede sancionar al trabajador si no va a realizarse los exámenes periódicos, pero eso ya es algo que la empresa puede optar o no. Pero no rechazar una enfermedad profesional por ese motivo, Matías. Listo, perfecto. Gracias. ¿Una otra pregunta, duda? Tengo una duda respecto a que si un trabajador pasó por ART por un accidente, pero no se le dio, para que abro no porque se me corta, no se le dio incapacidad. ¿Por qué se lo cambia de puesto laboral? No se Tuvo lo un cambia por accidente. laboral. Si no tiene generalmente cuando vos tenés una recalificación, que vos evalúas si el paciente, el trabajador puede reintegrarse a la actividad laboral que venía realizando, es porque tuvo una incapacidad, ¿sí? Si no, no se recalifica, se da el alta sin incapacidad y no se pide la recalificación. Yo quiero contar un caso, varios casos particulares que tenemos del 2017, donde por tendinosis, y que nos llama la atención, totalmente la atención, sin intervención quirúrgica, sin incapacidad, pidieron la recalificación. ¿Cómo hicieron? No sabemos, pero me parece que había algún manejo diferente por allá por el 2017 a la actualidad, que puede Sí, muchas ser veces. A mí nos ha pasado que por un accidente de trabajo han rechazado lo agudo y le han brindado prestaciones por cuestiones crónicas. No coincide con el criterio que tenemos nosotros, pero bueno, eso es la ART o el auditor que en ese caso... el auditor que toca. Eso les puede suceder Exacto. mucho, sobre todo en las patologías de rodilla, con el famoso partidito de fútbol y la ruptura de meniscos, que después les pasan accidentes en planta y a veces cuando vas al historial ya venía consultando a la persona hace 6, 9 meses atrás por esa misma dolencia en esa rodilla y después pasa un accidente in itinere o pasa un accidente en planta y termina la RT haciéndose cargo de la cirugía. O le van a plantear directamente que se tienen que hacer un estudio o una intervención quirúrgica que le cobran 200.000 pesos de plus y quieren que se los pase por ART. Eso también les va a suceder. Tienen que empezar a analizar si corresponde o no corresponde, si es inculpable o no, para ver si se deriva o no también. Y la RT del otro lado va a evaluar exactamente lo mismo. Sí, sumarle a eso que la ART en esos casos, cuando pasan 10 días hábiles, le paga el sueldo al empleado, que está con tratamiento médico, con un siniestro abierto.
¿Alguna otra consulta? Bueno, chicos, nos Una estamos pregunta, viendo. una Sí, última pregunta. Con respecto a Fabri. los alcances del médico laboral, a mí me ha pasado, ustedes mencionaron en Buenos Aires, yo trabajé en la terminal portuaria de Lima, Sí, también en Atucha, en Toyota, o sea, entiendo. En la la terminal zona. portuaria, claro, me ha pasado que tienen una forma muy particular de manejarse. Ellos subcontratan a la empresa laboral, por ende yo era médica ahí de la terminal portuaria, estaba para dar las bajas, pero también me veía obligada a formar parte de la brigada de accidentes, cosa que no manejaba yo, siempre era un tire y afloje, porque a veces las decisiones que tomaban, como ustedes decían, las tomaban personal no médico. Y donde en algunas ocasiones me vi, digamos, obligada a realizar asistencialismo, porque hasta que venía el servicio de ambulancia, por dar un ejemplo, una vez me pasó un chico que hizo un ACV arriba de un buque, hubo que subir al buque, bajarlo en una pluma, bueno, teníamos que participar. ¿Cuál es, digamos, ahí la función del médico laboral? Más que nada No, para los ahí que más que empiezan nada a no trabajar es en ya una la empresa, función, no es ya claro, la porque, función del médico laboral, es la función como médico. Si claro, ahí sos yo el ya cumplía médico mi que función estás como más médica, no cercano, como la... Claro. sos el médico que estás más cercano a la persona que tiene un riesgo de vida, vas a tener que actuar, sea donde sea. Claro. Eso te va a pasar en un avión, en un tren, en un barco, donde No, sea. bueno, en eso, pero digo, a veces medio como gris en la línea cuando te Vas a contratan en tener esos siempre tipos de lugares, grises. es Por eso es medio complicado. importante que sepan antes de tomar esos trabajos cuáles van a ser las funciones que les van a exigir. Si se está de acuerdo con la política, se acepta. Si se está en desacuerdo, no se acepta el trabajo o lo aceptás, lo evaluás y después cuando ves que no te cierra por algo, terminás yéndote a otro lado. Porque muchas veces nos va a pasar que no estamos de acuerdo con la política de la empresa y cómo se maneja la parte médica. Entonces es algo que tenemos que lidiar. ¿Nos sentimos a gusto con la tarea que estamos haciendo, sí o no? Si no nos sentimos a gusto, personalmente les recomiendo que busquen otra salida laboral y otra planta, otra institución, otra RT, lo que sea. No se queden en un lugar donde los estresa porque van a hacer el trabajo desastrosamente. Lamentablemente es así, o sea, se trabaja a desgano y no se puede lograr lo que tenemos que lograr, que son objetivos de prevención. Y detrás de los objetivos de prevención, todo el trabajo administrativo que tenemos que cumplir y que tenemos que dejar registrado. No sé si se comprende la parte. Sí, Ellos no nos pueden había, exigir un montón de cosas. claro, ellos pagaban y era como pagar un servicio de ambulancia, de emergencias, así pagaban al médico laboral básicamente, pero tomaban las decisiones todos ellos. En cuanto a prevención, vos no podías aplicar nada de tarea de campo, un montón de cosas, porque te veías muy acotado a tu recurso, limitado a tu función, que en un 70% de las veces era más asistencial que otra cosa. Así que medio complicado eso, Y esa en zona. verdad ellos, o sea, el vender ese tipo de guardias te venden como la guardia laboral. Pero en verdad vos después adentro te das cuenta que hay un montón de cosas que no vas a poder aplicar. Son Sí, ahí tercerizadas, o sea. también hacer Claro, una total. aclaración y tener en cuenta, Sabrina, que las empresas tienen que tener ART para los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pero también tienen que tener un área protegida, ¿sí? El área protegida cubre el lugar, la zona, el establecimiento, independientemente de quién sea la persona que se accidente o sufra alguna descompensación o lo que sea, ¿sí? Entonces, si vos tenés alguien en una empresa, en un establecimiento, que tiene un dolor precordial, no es empleado, es un cliente, no es empleado, ahí tenemos que llamar al área protegida. ¿Sí? Vos podés actuar, dar las primeras prestaciones, pero mientras tanto llamar a la ambulancia para que venga a evaluarlo y derivarlo a un servicio de mayor complejidad. ¿Sí? Entonces eso ténganlo en cuenta. El área protegida no es solamente para el empleado de la planta, es para cualquier persona que esté dentro del establecimiento, por cualquier patología, ¿sí? O por cualquier lesión. Claro. Y después con respecto a las preexistencias, previo a la ley nueva laboral,
muchas de las preexistencias yo he visto que directamente están judicializadas. Entonces vos por ahí tenés una denuncia de un siniestro de Carpiano de 2020, que ya estuvo judicializado, pero lo vuelven a denunciar con la ley nueva, etcétera, o en un nuevo trabajo. ¿Eso la RT tiene una forma de controlarlo o de verlo el médico auditor? Sí, nosotros nos metemos En en los la... sistemas informáticos o lo que fuere, porque todo Sabri, lo que está previo a la ley nueva... Perdón, te corté, Sabri. No, sí, te escucho, decime. Los médicos auditores tenemos la posibilidad de tener algún usuario en la superintendencia que nos indica cuáles son las preexistencias. Hoy por hoy la realidad es que no está actualizado eso. Desde la superintendencia por ahí muchas veces no nos informan las preexistencias. Pero hace unos años atrás estaba actualizado y nosotros podíamos ver por qué tenía una incapacidad, qué porcentaje y por qué razón, si era una lesión o si era una limitación funcional. ¿Sí? Eso tenemos posibilidades de verlo, pero desde la ART, no el médico laboral. El médico laboral generalmente no tiene acceso a ese usuario. No, y algo que quiero agregar, Sabrina, es que a veces la persona, que fue más o menos los casos que dijimos a mitad de la charla, cobró por síndrome de túnel carpiano allá por el 2005, vuelve a trabajar en otra empresa, se vuelve a lesionar, porque el síndrome de túnel carpiano puede recaer si no se lo recalificó y siguió haciendo la misma actividad, y ahí es donde vuelve a hacer un reclamo sobre la misma patología. Como ya cobró incapacidad, se le hace un reajuste sobre el porcentaje actual de incapacidad. Entonces, lo mismo de antes. Si actualmente tiene un 15 y cobró un 5, se le da un 10. Por capacidades restantes se le llama eso. Sabri, Sí, me parece sí. que está la super. Sabri está la super, ¿no? Sí, pero bueno, no tenemos acceso a asistencias judiciales y hay un tema con todo lo que es previo a la ley que no queda ahí medio en un limbo, que por ahí no tenés acceso, bueno, tenés que estar pidiendo un montón Sí, de por ahí se hace, nosotros cosas. se hace complicado. Se de complica, planta, por eso como pensé que dijo, por ahí, digamos, dentro del paso previo, sin llegar, digamos, al trámite ya de donde se denuncia la enfermedad profesional, por ahí era más fácil el acceso. ¿Me no, explico? Generalmente, no se da, generalmente ese tipo de persistencia no se informan en los exámenes preocupacionales. Eso generalmente no. Ningún postulante te va a decir, cobré un 15% de incapacidad por No, en eso X razón. estamos de acuerdo, pero ya cuando ustedes, digamos, una RT recibe una denuncia y lo empiezan a estudiar y demás, muchas veces se presentan acuerdos de valoración y demás que no quedan en un limbo ahí esas preexistencias. Lo extrajudicial, sobre todo. Sí, Sabri, eso ocurre. a mí, por ejemplo, como perito de oficio, ya ahí en el expediente me llegan todas esas preexistencias, pero ya pasaron todas las instancias anteriores. Y ahí sí nos aportan el historial de la persona. Entonces viene la persona con el perito de parte, le preguntás y te dice no cobré nunca, y sacás el expediente y tiene 25,6 de incapacidad ya cobrado. Pero ya pasaste todas las otras instancias. Ok. Exacto. Ok, listo, Bueno. gracias. Bueno, chicos, vamos a dar por terminada la charla de hoy. Nos veremos en la próxima, que no sé cuándo será, y si no, ya en la práctica en terreno. Gracias a todos. Muchas Saludos. gracias. Chao. Chao, Chao. gracias. Chao. Chao, hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao.